¿Por qué la presentación de niños? La presentación o la dedicación de los pequeños se lleva a cabo todavía en muchas iglesias cristianas, ¿verdad? Y a pesar de ello, es posible que aún hoy algunos se pregunten si esto debería o no hacerse. Bueno, de hecho me preguntaba hace 8 días con mi hermana, ¿es necesario presentar a los pequeños? Miren, debo decirles esto. La presentación de niños no es una ordenanza bíblica. Se ha vuelto de alguna manera una tradición que no está mal, tiene de alguna manera un fundamento en la Escritura. Ahora es necesario que definamos qué es la presentación o dedicación. La presentación de los niños es una respuesta pública de los padres ante el compromiso al que Dios ya les ha llamado. Eso es un compromiso de los padres. Venimos a presentar al pequeño, sí, pero él ni se entera. A ti como padre, ¿a qué te ha llamado referente a tu pequeño? A instruirlo, a educarlo, a guiarlo en la palabra de Dios. Ok, miren, para esto de la presentación normalmente se usan 2 textos bíblicos. Y bueno, vamos a analizar un poquito por qué. El primero que se usa está en 1 Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Y podemos ocupar todo el capítulo, lo voy a leer rápidamente para que tengamos todo el contexto. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana, daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subían a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria.
Entonces le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ok, pudiéramos continuar, ahí me voy a quedar. Vemos que su oración fue: Señor, si me dieras hijo varón, lo ofreceré a ti, ¿verdad? Ok, y es aquí de donde tomamos, o de donde toman muchas personas el porqué. Otro de los textos que se usa para esto está en el libro de Lucas, capítulo 2. Lucas 2, versículos 22 y 24. De hecho, voy a leer desde el 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, y esto quiero que lo consideres, dice: conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. El verso 23 dice: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo o apartado al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palomillos. Bien, esos son los 2 textos que se usan. Sin embargo, son 2 textos que no podemos usar, ¿ok? No vamos a decirlo así, no justificarían, no justifican que se haga de esta manera la presentación. En el primero, Ana, la madre de Samuel, oró al Señor en medio de su esterilidad y jura que si ella concibe, entregará a su hijo al servicio de Dios. Pero Ana estaba considerando lo que decía la palabra de Dios en cuanto a que todo hijo varón que abriere matriz, es decir, primogénito, sería llamado santo al Señor, sería apartado al Señor. ¿Ok? Si hubiéramos continuado leyendo, Samuel dice que, bueno, gracias a Dios el Señor le concedió ese hijo varón, y ella, en cuanto lo destetó, lo llevó al templo y lo encargó a Elí. Elí era el sacerdote del templo, y lo deja con Elí. Y de hecho Samuel prácticamente se cría, crece bajo la sombra de Elí. Ahora, vamos a considerarlo. En 1 Samuel 1:11 dice, lo que hizo Ana es un voto nazareo. ¿Qué es un voto nazareo? Un voto nazareo era un juramento que se hacía para consagrarse a Dios por un tiempo determinado. Ese voto puede ser por 15 días, un mes, un año, toda la vida. ¿Sí? Y es algo que prácticamente se marcaba, se estipulaba desde un principio, ¿no? Ana dijo que se lo entregaba. Bien, ¿qué pasa con este voto? Bueno, antes de continuar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a pedir al Señor que nos guíe. Amén. Eterno Dios Padre Todopoderoso, Señor, te pido, Dios, que tú me guíes, Señor, que seas tú ministrando a tu pueblo. Abre el corazón y el entendimiento de mis hermanos, Señor, para que, Señor, juntos aprendamos, crezcamos, Señor, en el Evangelio, en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, había 4 aspectos fundamentales en un voto nazareo. Número 1, se debía vivir un estilo de vida estricto y estrictamente santo. ¿Ok? Alguien que hizo un voto nazareo fue Sansón.
pero rompió ese voto, ¿verdad? Bueno, el segundo aspecto, no podía beber vino ni comer productos de la vid. ¿Sí? Tercero, no podía cortarse el cabello. ¿Okay? Por eso la gente pensaba, o sea, se ha dicho mucho tiempo, se ha creído que la fuerza de Sansón estaba en su cabello. No, no estaba en su cabello, estaba en el voto nazareo que había hecho. En cuanto le cortan el cabello, rompen ese voto y entonces pierde la bendición, el favor de Dios en ese sentido. No podía tener contacto cercano con los muertos. Esos son 4 aspectos que debían hacer. Ok, ahora, por otro lado, otra de las cosas que se hacía al ofrecer a un pequeño tiene que ver, como dije, con esto de que el primer varón que naciere, pero también en cuanto a ofrecer las primicias a Dios. Y esto también viene del Antiguo Testamento. Éxodo 22-29 nos habla de las leyes que Dios marcó, que Dios estipuló, y en la 29 dice claramente: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Amén. ¿Sí? Ok, entonces la cita es Éxodo 22-29. Ok. Este ejemplo no puede considerarse como una norma porque se trata de una situación especial que nace del corazón particular de una madre que está dentro de un contexto histórico, religioso y social muy específico. Ellos se movían bajo la ley. ¿De acuerdo? ¿Nosotros seguimos bajo la ley? No, ya no. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia. ¿Ok? ¿Vale? Ahora, el segundo caso. La presentación de Jesús en el templo involucra aspectos legales del Antiguo Testamento. José y María eran hebreos también, ¿sí? Y hasta ese momento, hasta ese día, ¿sí?, ellos seguían cumpliendo la ley. ¿De acuerdo? Y por cumplir la ley, entonces ellos tenían que presentar a Jesús en el templo. ¿Ok? Entonces, todavía, esto es parte del Nuevo Testamento, pero tomado en el principio, o la tradición, vamos a llamarlo, del Antiguo Testamento. En primer lugar, con la impureza ceremonial ceremonial de la madre que ha dado a luz, según nos dice Levítico 12:1-4. Y seguimos hablando de la ley. Levítico 12:1-4, ¿lo tienes? Amén. Dice la palabra: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. ¿Sí? ¿Todavía quien nos está buscando? Ok. Habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño. ¿Ok? Bien. Perdón, 4. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Eso era la ley. Quiero ser muy claro con esto. Esto no lo seguimos llevando ya a cabo. Era la ley, es lo que se hacía. Y era como se hacía. Ok, en la actualidad las mujeres siguen guardando una cuarentena
¿sí? Pero no es estrictamente porque estemos basados en la ley, sino porque incluso el mismo cuerpo de la mujer requiere ese tiempo. Y Dios no se equivoca, por eso estaba ahí. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, estamos todavía tomando situaciones del Antiguo Testamento. También encontramos una alusión a la ley concerniente a la presentación de los niños, en este caso de Jesús, ¿sí? Por ser él el primogénito de María, y digo el primogénito, no el unigénito, es el unigénito de Dios, ¿sí? Pero el primogénito de María. María tuvo más bebés. Lucas 2:7 dice la palabra de Dios en Lucas 2:7: y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Se dan cuenta que dice primogénito? Está hablando de María. Envolvió, en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ok. Lo que quería yo mencionar es esto: su bebé era su primogénito, ¿ok? Que se tenía que presentar delante del Señor. Ahora, como él no, y esto se hacía en él porque él no pertenecía a la tribu de Leví. Los de la tribu de Leví estaban exentos de esto. ¿De acuerdo? La tribu de Leví era la tribu de los sacerdotes, ¿verdad? Y sabemos que Jesús venía de la tribu de Judá. Por eso se le conoce como el león de la tribu de Judá. Entonces, al ser de Judá tenía que ser eximido el servicio del templo mediante el pago de 5 ciclos de plata. Esto lo podemos observar en Éxodo 13. Voy a leer varios textos de Éxodo 13. Uno de ellos es de los versos 1 y 2, donde dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, es mío. 13, 1 y 2, y versos 11 al 15. Dice: y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto y de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimió al primogénito de mis hijos. ¿Ok? Esa era el motivo. Era una manera de hacer recordar al pueblo las maravillas que el Señor había hecho en Egipto para que ellos salieran de esa esclavitud. La última de las plagas, ¿cuál fue esa? La muerte de los primogénitos. ¿Cómo es que el pueblo de Israel, los primogénitos de Israel no murieron? Bueno, porque fue por la sangre de cordero que derramaron y pusieron sobre el dintel y postes de sus puertas, haciendo alusión, o era tipo de lo que había de venir con Jesucristo. Y por la sangre de ese cordero, del cordero inmolado, el cordero perfecto, por su sangre nosotros también somos eximidos de esas maldición y de plagas. Amén. Bien, entonces, Números 3.
Números 3. Números capítulo 3. Versos 11 al 13. Si alguien lo tiene, me puede hacer favor de leerlo fuerte. Habló además Jehová a Moisés diciendo: He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán, pues, míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santificaré para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán, yo Jehová. Ok, amén. El verso 41 dice lo siguiente: y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. ¿Sí? Estaba haciendo una distinción, ¿verdad? Ante el pueblo, el pueblo en general y la tribu de Leví, que eran los sacerdotes dedicados. Los versos 44 y 45 dicen: luego habló Jehová a Moisés diciendo: toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de los animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. ¿Ok? Eran los únicos que estaban fuera de esto. Sin embargo, exentos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto nada más es para ir aclarando puntos de esta ley. Que no estamos bajo ella, no, pero no está mal que lo sepamos. Dice la palabra de Dios que las cosas que se escribieron tiempo pasado para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, por lo tanto, este ejemplo en particular tampoco constituye un fundamento bíblico para la presentación de niños. ¿Sí? Aunque no encontramos respaldo bíblico de carácter normativo para esta práctica, la Biblia sí habla sobre nuestra labor como padres en la formación espiritual de nuestros hijos. Y es aquí donde toma importancia para nosotros el presentar a nuestro niño. ¿Sí? El encargar, el encomendar, el poner en las manos de nuestro Señor. El salmista escribió que los hijos son como flechas en manos del guerrero. ¿Sí? En el Salmo 127:4. Y ahora, ¿qué quiere decir esta frase? Que los hijos de creyentes tienen el potencial de ser como flechas que se disparan a la sociedad para preservar los valores y principios cristianos. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta de la magnitud de la responsabilidad? Nuestros hijos deben de ser eso. Personas listas, preparadas, que proclamen el Evangelio. Si esto no hubiera sido hecho, hace mucho que la palabra de Dios se hubiera extinguido. Claro que eso no es posible, ¿verdad? Porque ha habido a lo largo de la historia hombres y mujeres responsables, valientes, valerosos, que han decidido entregar a los hijos, y hijos comprometidos con la palabra que han ido predicando el Evangelio, cumpliendo ¿con qué? Con la ordenanza de nuestro Señor. Y por todo el mundo predicar el Evangelio. Esa es nuestra obligación, esa es la obligación de cada padre y madre, que ese pequeño que se presenta es con el compromiso, es asumir una responsabilidad nosotros, no el pequeño ya tomará su responsabilidad en su debido tiempo. ¿Sí? Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad para con Dios en esto. La dependencia y fidelidad al Señor es fundamental en el cumplimiento de nuestra labor dentro del hogar. Papá y mamá, ¿sí? Ambos. No se trata nada más de dejarle la responsabilidad a la mamá o la responsabilidad al papá.
Porque llegas a casa y la mamá, es que ya hizo esto y esto, y tú te vuelves el logro y la mamá la consentidora. No, ambos tenemos que instruir en amor a nuestro pequeño. ¿Qué es esto de instruir en amor? Porque amo a mi hijo, ¿no lo voy a corregir cuando sea momento? No escucho. Se tiene que hacer. Claro que se tiene que hacer. ¿Sí? La Biblia nos instruye a hacer esto, ¿no? Para que tengamos hijos correctos. Sí, realmente los valores, ya no estoy hablando de principios cristianos, simplemente los valores en la sociedad están por los suelos. Por eso es más importante hoy día para nosotros hacer esto. Prepararnos y preparar a nuestros hijos para que sean esas flechas, esas saetas enviadas. Amén. ¿Sí? No echemos en saco roto esto, hermanos, en verdad. Y tampoco se trata de decir, bueno, ya es responsabilidad de mis chavos. No, es responsabilidad todavía de nosotros, de cada uno de nosotros, el ver que se cumpla la palabra, que se predique el Evangelio. ¿Okay? No podemos aprobar, ¿sí?, las cosas que están mal. ¿Okay? No podemos permitir que esto permee la iglesia. Bien, continuamos, porque no terminamos. Bien, entonces, yo te voy a llevar ahora a Génesis 12:3. Vamos a ver algo de la importancia de todo esto, de que nuestra familia, nuestros hijos y demás trasciendan o hagan trascender el Evangelio. Y esto empezó desde los tiempos de Abraham, ¿sí? Cuando el Señor hizo pacto con Abraham, lo llamó a que este pacto trascendiera las generaciones. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué tomo este texto? Bueno, porque a veces pensamos que Abraham únicamente tuvo que ver con el pueblo de Israel, con los hebreos, con las 12 tribus, y que la bendición es solamente para el pueblo, para el bendito pueblo de Israel. No, aquí el Señor abrió esa bendición al mundo entero. Es importante que todos nosotros, ¿sí?, nos involucremos y sepamos que somos partícipes de ello. Bien, en ese sentido, la presentación o dedicación de los niños deja de verse simplemente como una ceremonia bonita, ¿sí?, y debe convertirse en una afirmación pública del compromiso de los padres ante Dios. ¿De acuerdo? Génesis 6:9 nos dice lo siguiente. Ahí mismo Génesis 6, verso 9, nos habla de algo. Dice: estas son las generaciones de Noé. Y fíjate lo que dice ahí: varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Ok, esto incluso, bueno, fue previo, ¿sí?, a Abraham, pero, ¿por qué también te lo quiero mencionar? Porque ahí tenemos un principio grande, ¿sí?, y es, cuando tú eres justo, dice que era perfecto en sus generaciones. ¿Por qué lo escogió Dios? Por eso, por ser justo. ¿Y para qué lo escogió Dios? Para salvar de la humanidad. Dios no iba a permitir o no iba a salvar a cualquiera que contaminara toda la herencia, ¿sí? Tenía que preservar a aquel que era justo, para que toda la descendencia, después del diluvio, todo el mundo fuera
debiera ser, ¿sí? ¿Okay? Como seguir los mandamientos, la ley de Dios, y ser perfectos, ser justos. Pero finalmente el maligno sigue en la tierra, ¿verdad? Sigue aquí, sigue permitiendo y sigue rompiendo. Y bueno, sabemos que así como Él ha corrompido, nuestro Dios ha hecho que su palabra permanezca. Y es ahí donde nos debemos enfocar. En el capítulo 17, versos 1 al 7, también de Génesis, dice lo siguiente: era Abraham de la edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Para qué o por qué? Dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré de ti naciones, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto ¿qué? Perpetuo, para ser tu Dios y Él de tu descendencia después de ti. Ahí no quedaba el pacto, ahí no quedaba la promesa de Dios, ¿sí?, de la bendición. ¿De acuerdo? Sigue a nuestros días, es para generaciones, y no pudiera ser para generaciones si nosotros no cumplimos con nuestra labor de enseñar, de educar y de guiar a nuestros hijos en esa voluntad. Ahora, las familias que desean presentar a sus pequeños deben ser miembros de la iglesia. Amén. Si tú tienes un amigo que te dice: oye, dile a tu pastor que si puedo presentar a mi hijo a su iglesia, pues dile, bueno, pues si quieres que tu niño se presente en la iglesia, debe ser miembro de la iglesia, tener por lo menos un año de estar congregándote fielmente. ¿Sí? Deben de tener en su corazón el sentir de un compromiso de orar, guiar y moldear al pequeño. ¿De acuerdo? Ser una familia que se identifica con la iglesia local, entendiendo su rol dentro de la misma iglesia. Aquí no somos nada más, como dice el mundo, hijos de vecino. Eres parte de la iglesia, y como parte de esta iglesia eres miembro de un cuerpo. ¿Sí? Y un miembro de un cuerpo no se maneja solo, ¿verdad? Digo, salvo que haya un desorden por ahí neurológico, ¿no? De repente empieza a vibrar por ahí el dedito, alguna cosa, ¿no? Pero normalmente todo el cuerpo está controlado, ¿no? Se mueve unánimemente, es un solo ser, es un ente. Entonces, como familia y como miembro de la iglesia debes de sentirte así y saber que eres eso, ¿sí? Que eres parte de esta iglesia, que eres parte de un cuerpo, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, tienes compromisos, tienes obligaciones y también tienes privilegios, ¿verdad? ¿Bien? Bueno, es importante que ambos padres estén comprometidos con su fe cristiana, porque en la presentación afirmamos un compromiso de dos vías, ¿sí? De los padres hacia Dios, ¿sí? De los padres hacia la iglesia y viceversa,
viéndoles como una familia extendida en la fe, quienes tienen el ministerio de ayudar y acompañarlos en la maternidad. En este evento también, no solamente los papás son quienes tienen la responsabilidad. Es una responsabilidad compartida. Si somos parte de una familia, si somos parte de un cuerpo, es nuestra responsabilidad velar porque ese pequeño que se presenta esté caminando en el orden que el Señor manda y que los padres estén haciendo lo que Dios les ha pedido hacer. Nada de esto será una realidad si la familia que presenta al niño no forma parte activa y comprometida con la iglesia. ¿Vale? Es importante entender la dimensión y magnitud de la responsabilidad de los padres, y para ello yo te voy a llevar al Salmo 78, por favor. Salmo 78, por favor. Versos 1 al 8. Dice la palabra: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, hablaré, las cuales hemos oído y entendido. Y aquí empieza lo que debemos analizar, que nuestros padres nos las contaron. ¿Sí? De ahí la importancia, ¿verdad?, de encaminar a los hijos, de explicar a los hijos. No basta, hermano, con echarle la culpa o la bolita a la iglesia o al pastor. No, yo voy todos los domingos, llevo a mi hijo todos los domingos a la iglesia, qué bueno. Pero esto es una labor diaria. ¿Sí? Es una labor diaria de papá y de mamá. No las encubrimos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. No basta con contarles nada más una parte de la palabra. Debes de instruirlos en toda la palabra. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Ok? Dice: él estableció los términos en Jacob y puso a la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres. Y este mandato es para ustedes y para todos nosotros, que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuentan a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Es tan importante que vemos cómo el pueblo de Israel hoy día pasa por situaciones terribles porque se apartaron, y no solamente hoy. En tiempos antiguos también, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia y a Siria, fue porque se perdieron, porque se olvidaron de la ley, se olvidaron de Dios. Esto no puede pasar, no podemos permitirnos el hacer algo así. Debemos hacer y debemos ver que se cumpla esto de transmitir la palabra a nuestros hijos. En conclusión, hermanos, la dedicación o presentación de niños no se trata de un compromiso que los padres hacen por iniciativa propia. ¿Ok? No es así. Sino más bien una respuesta a la obligación que Dios ya nos ha dado de enseñar el Evangelio a toda criatura. A través de esta ceremonia oramos y buscamos que los padres entiendan la importancia de la iglesia local como una comunidad de la fe por encima de todas las demás actividades extracurriculares. Ellos deben confirmar su entendimiento de la importancia de no descuidar el matrimonio por error de priorizar a los hijos.
Y esto es importante también. Tampoco se vale el decir, no, es que, espérame, yo primero tengo que ver a tus hijos y ver por tus hijos y ver a tus hijos y olvidarme del cónyuge. No, porque es una labor de dos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si esa relación de esposos constituye un modelo de la relación de Cristo y su iglesia, o su Cristo con su iglesia.